otro tema que va a marcar esta semana, el retiro de fondos de la AFP, pero en un foco en particular que tiene que ver con las deudas por pensión alimenticia. Quienes saquen su 10% y tengan esta deuda podrán hacerse retenciones. Queremos despejar algunas dudas sobre este tema y para eso estamos con la jueza Gloria Negroni del Tercer Juzgado de Familia de Santiago. Muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bien, a ver, entiendo que ha habido una avalancha de peticiones, de liquidación para poder hacer este trámite. Vamos con el paso a paso. ¿Cómo va a funcionar una mujer, un hombre que nos ve, que tiene una ex que es el papá del hijo y que debe por pensión de alimentos? ¿Cómo se hace para lograr retener parte de ese 10% o la totalidad, si es que la deuda es mayor? Bien, Carla, lo primero que hay que decir es que el Poder Judicial está al servicio de las personas y en ese sentido, desde el inicio de la pandemia y con la cuarentena, se han tomado muchísimas medidas para mantener el servicio de justicia y obviamente en este caso con mayor razón cuando refiere precisamente a garantizar el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y personas que reciben pensiones de alimentos. La encuesta CACEN del 2017 hablaba de 587.000 personas aproximadamente que reciben pensiones de alimentos, de las cuales aproximadamente 85%, 86% son mujeres y jefas de hogar que obviamente están a cargo de estos niños, niñas, adolescentes o adultos jóvenes que están todavía estudiando, es decir, tienen calidad alimentaria. Para todas esas personas que en definitiva reciben pensiones de alimentos pero que hay deuda respecto de esos alimentos, se está trabajando intensamente en el Poder Judicial para establecer en primer término un formulario único que esté disponible en la oficina judicial virtual y en la página web del Poder Judicial como un trámite fácil, es decir, un formulario que establezca claramente que ese es el trámite que se está pidiendo, es decir, lo que quiere la persona es el 10%, que se retenga el 10% de estos retiros, digamos, de la AFP por el cotizante. Lo primero que hay que saber es que para que eso surta efecto hay varios pasos, como tú bien decías. Lo primero es que tenemos que saber cuál es la deuda que existe, es decir, debemos tener claramente determinado cuál es la deuda por pensión alimenticia. Estamos claros que hay muchas personas que deben pensiones alimenticias y obviamente esas personas cuando voluntariamente decidan retirar su 10% como cotizantes de la AFP, lo que el tribunal va a hacer ante la primera petición que se haga, que ya se iniciaron estas peticiones, va a ser pedir a la AFP que congele esos fondos, que los mantenga allí mientras se determine efectivamente cuál es la deuda. Para ir paso a paso, sí. En el fondo lo primero va a ser llenar este formulario. Te quiero preguntar si ese formulario lo va a tener que llenar un abogado, las personas necesitan una representación o lo puede hacer la persona que tiene el cuidado del niño y por lo tanto tiene que cobrar esta deuda. Lo puede hacer a través de la oficina judicial virtual, llenar el formulario la persona que requiere los alimentos, vale decir la que está al cuidado del niño, niña, adolescente o el adulto joven, digamos, alimentario personalmente a través de este formulario que va a estar disponible en oficina judicial virtual o en la página web. Entonces no es imprescindible tener un abogado, en el fondo lo puede hacer el mismo titular, ya. Y hace este formulario, pide que se pague o se salde la deuda de pensiones y que por lo tanto se retenga parte o la totalidad del 10%. ¿Qué va a pasar ahí? ¿El mismo tribunal va a constatar cuál es la deuda o yo tengo que decir, a mí mi ex marido me debe tanta plata y por lo tanto este es el retiro que hay que hacer? ¿Cómo cruzan los datos? El trámite, Carla, consiste en solicitar que se liquide la deuda, vale decir que se haga un cálculo que defina si efectivamente hay deuda y cuál es esa deuda, es decir, determinar cuánto es lo que se debe y eso se llama liquidación. Y entonces tengo que decir, obviamente, que las solicitudes de liquidación para poder después retener este 10% como apremio, ¿cierto?, por el no pago de la deuda, la liquidación, ese cálculo, es un trámite que obviamente va a demorarse unos días y mientras tanto, entonces, como digo, lo que oficiosamente vamos a hacer los jueces de familia y en eso nos hemos puesto de acuerdo precisamente en una mesa de trabajo en la que se está, como te digo, trabajando desde el día jueves pasado, precisamente para desde los criterios jurisdiccionales ponernos todos, digamos, en esta misma línea que tiene que ver con decretar esto como una medida de cautela, es decir,
inmediatamente que se nos haga la solicitud, nosotros vamos a oficiar a la respectiva AFP para que se congelen ahí esos fondos, y una vez que se produzca el cálculo numérico, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que se debe efectivamente, hay una serie de trámites que tienen que ver con informar, ¿cierto?, al deudor de la pensión que esto es lo que el tribunal está calculando. Por ejemplo, la deuda es de, te pongo un ejemplo, 500.000 pesos, ¿cierto? Entonces, el deudor tiene un plazo para o pagar la deuda o hacer objeciones, por ejemplo, no, sabe que el cálculo se hizo mal. Entonces hay un plazo que hay que respetar, y mientras dure toda esa tramitación, obviamente los fondos, que es lo que a nosotros más nos interesa para que la gente esté tranquila, comprendiendo la necesidad que se produce más aún en estos tiempos de pandemia, es que los fondos van a estar allí congelados, retenidos. Para eso estamos trabajando no solo en este formulario, sino también en una posibilidad de interconexiones directas con la Superintendencia AFP o con la AFP respectiva para hacer este cruce de información entre las solicitudes del retiro de fondos y precisamente las solicitudes de retención por la deuda de pensión alimenticia. Ya, o sea, esto va a evitar que haya papitos corazón que traten de, perdón que lo diga muy en buen chileno, avivarse, sacar rápido el 10% y no pagar la pensión. Y lo digo porque lamentablemente, y me impactó ver durante el fin de semana en redes sociales, hombres sobre todo, no vi mujeres, puede haber mujeres también porque hoy día las cosas han ido también evolucionando, que decían, yo no tengo por qué pagar mi pensión de alimentos, yo con mi ex no tengo nada que ver. Este es un derecho de los niños y por lo tanto lo que están haciendo ustedes es cautelar que ese derecho se cumpla y que efectivamente este deber también se cumpla por parte de quienes tienen que pagar la pensión. O sea, nosotros hacemos eco de lo que señala la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 27, número 4 de dicha convención, donde efectivamente se impone a los estados partes, a los que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, tomar todas las medidas necesarias para que se pague la pensión de alimentos. Entonces, dentro de los apremios que están establecidos en la ley, se suma este apremio, ¿no es cierto?, que es la posibilidad de retener este 10% que el cotizante voluntariamente, y eso hay que tenerlo claro, o sea, solo en el caso que el cotizante voluntariamente solicite el retiro del 10% de sus fondos, solo en ese caso entonces se podrá retener judicialmente, congelar esos fondos y luego hacer la retención para efectuar el pago de lo que se determine como deuda. Si la persona no pide el 10% de retiro, no puede el representante o la representante del niño solicitar que la AFP le pague esa deuda de la pensión. Es solo si es que ese retiro del 10% se ejecuta. O sea, lo puede solicitar, pero lamentablemente no en todos los casos vamos a poder acceder porque depende de si el cotizante ha solicitado el retiro voluntariamente de si no retira, entonces, no hay. Exactamente, no en todos los casos se va a poder acceder a la solicitud y más aún, obviamente, esta solicitud que esperamos que sea, ojalá, todos estos trámites van a estar disponibles online, o sea, se pide a las personas que precisamente para resguardar su salud y para respetar todas las restricciones sanitarias que aún están vigentes, no venga a los tribunales, porque obviamente acá, si se produce un atochamiento, aún cuando las personas vengan, es difícil poder dar respuesta cuando hayan 200 o 300 personas, y eso va a poner en riesgo a la gente. Sí, te quiero preguntar también por el cálculo de la deuda de la pensión, porque ahí también puede haber como miradas cruzadas. En general estos procesos son bien conflictivos, entonces alguien puede decir, no, es que yo creo que él me debe 500.000 y él decir, no, es que no es así porque yo le he dado otros dineros, le he depositado su cuenta personal, pagué el colegio. En el fondo, ¿cómo hacen el cálculo? Que esto lo hace un funcionario judicial, como nos cuenta con esta liquidación. ¿Cómo se hace el cálculo o cuál es el derecho a pataleo para que realmente se llegue también a lo justo, que no haya un aprovechamiento de ninguna de las partes? Claro, bueno, lo que está establecido en la mayoría de las pensiones alimenticias que se decretan precisamente en los tribunales de familia tiene que ver con un depósito que debe efectuarse en una cuenta corriente del Banco Estado, en una cuenta a la vista, perdón, del Banco Estado, que se abre a nombre de la parte demandante, en el fondo la persona que está a cargo de los niños, niñas y adolescentes, en el caso que se trate de un adulto joven, ¿cierto?, que todavía es alimentario, a nombre de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener que verificar
cuánto se adeuda con una interconexión que tenemos con el Banco Estado y que nos permite hacer este cálculo. O sea, primero hay que saber cuál es la deuda y para ello nosotros con esta interconexión con el Banco Estado determinamos cuántos depósitos se han efectuado en esa cuenta. Ahora, esa es la obligación y por lo tanto, si el demandado, el deudor, el alimentante, ¿no es cierto?, ha hecho depósitos en otra cuenta, ¿cierto?, o ha pagado de diferente forma, tendrá que acreditarlo fehacientemente porque nosotros hemos dispuesto como tribunales que para facilitar precisamente este cálculo, esta liquidación, el depósito se haga en la cuenta a la vista del Banco Estado abierta para estos efectos. No sé si me explico. O sea, en el fondo, la primera base de datos con que nosotros contamos es el depósito que debe hacer el deudor en esta cuenta de ahorro a la vista en el Banco Estado para efectos especiales de la pensión alimenticia. Claro, y se hace entonces, así justamente si para no están ahí, para evitar estas controversias. Exactamente. Si los dineros no están ahí, bueno, y si hay alegaciones respecto a que se ha pagado por otra vía, ¿cierto? O se ha pasado por mano el dinero, etcétera, porque obviamente en estos tiempos de pandemia y de cuarentena pueden haber existido alguna dificultad, etcétera, todo eso, entonces hay que resolverlo. Pero, como te digo, la primera obligación del deudor en este caso es depositar en esta cuenta a la vista del Banco del Estado. Entonces cruzamos la información con el banco y cuando tenemos entonces la liquidación respectiva, se la informamos tanto al deudor como al acreedor, es decir, al alimentario, representante del alimentario, y ellos pueden hacer sus objeciones que pueden ser de tipo numérico o pueden ser objeciones como las que tú estás mencionando, ¿cierto? He pagado en otra cuenta, claro, lo he hecho de otra manera, etcétera, y ahí el tribunal tiene que resolver. Entonces, obviamente que no es un trámite inmediato y es importante que las personas lo sepan, o sea, vamos a tener varios pasos antes de poder resolver y una vez que tengamos todo esto, estas objeciones resueltas y entonces esté firme, por decirlo de una manera, la resolución que determina que esto es lo que se adeuda, ahí nosotros podemos decirle a la AFP, ya, retenga estos fondos y ojalá por transferencia electrónica deposítelos incluso directamente en esta cuenta a la vista del Banco Estado de la parte demandante para que nosotros no obliguemos a las personas a tener que venir a buscar un cheque, por ejemplo, al tribunal, o que la AFP obliga a la persona a ir a buscar un cheque a ese recinto respectivo. Entonces la idea es facilitar esto y que todos sean trámites online y ojalá por interconexión. Sí, es bien tranquilizador que mientras pase todo esto no se va a ejecutar el retiro del 10% y por lo tanto la plata va a estar cautelada para que se cumpla con este derecho del niño y deber del padre o madre que tiene que pagar la pensión. Quiero saber qué pasa entre una cuota y otra. Yo no sé si mamás o papás que tienen este conflicto van a tener que pedir una vez la liquidación, la van a poder pedir 2 veces porque sabemos que este retiro del 10% se va a pagar en cuotas y entre la primera y la segunda cuota podría devengarse otra vez una deuda, sobre todo aquellos que definitivamente no pagan la pensión. ¿Se va a poder pedir en el primer retiro y también para el segundo retiro? O sea, lo importante es saber que mientras exista deuda, existe la posibilidad del apremio, de la retención, ¿cierto? O sea, todas las medidas de apremio siempre están vigentes cuando hay deuda. O sea, yo puedo como alimentario, como acreedor de esta pensión alimenticia, puedo pedir todas las medidas que están dispuestas en la ley, además de esta retención en la primera y en la segunda cuota. O sea, es importante que las personas sepan que efectivamente el Poder Judicial está absolutamente entendiendo cuáles son las necesidades de las personas y más aún las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, porque ese es nuestro foco. Además de la política de infancia que estamos llevando a efecto con la Corte Suprema, esta es una medida adicional donde estamos poniendo todos nuestros esfuerzos precisamente para que las personas sepan que esos fondos van a estar ahí cautelados para responder a un derecho fundamental como es el derecho de los niños a los alimentos. Bien, pues hay información también en la página del Poder Judicial. Entiendo que hoy día el Pleno también de la Corte va a estar discutiendo sobre este tema. Podríamos ya tener ese formulario que va a facilitar bastante las cosas de manera online, expedita, para hacer justicia, no con la expareja, sino que con los niños, porque este es un derecho que se le quita a ellos. Muchísimas gracias, Gloria Negroni, por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un buen día. Gracias, Carla. Igualmente.